Hola, buen día. El día de hoy le toca exponer al equipo 3 la conformación de la sociedad humana. El movimiento moderno en la historia de la arquitectura fue un periodo entre las dos guerras mundiales, destinado a renovar los personajes, el diseño y los principios de la arquitectura, la planificación urbana y el diseño. Los arquitectos que caracterizaron sus proyectos a criterios de funcionalidad y nuevos conceptos estéticos fueron los protagonistas. Fue uno de los movimientos más importantes en la historia, influyendo más o menos directamente en toda la arquitectura y el urbanismo del siglo XX. Representa un cambio dramático en el diseño de edificios, alejándose de las formas tradicionales y técnicas de construcción del pasado y hacia una nueva era del diseño. Los estilos del movimiento moderno, Art Deco e internacional comenzaron en Europa y se extendieron a los Estados Unidos en la década de 1920. Los arquitectos europeos Eliel Saarinen, Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van der Rohe enfatizaron diseños radicalmente nuevos a principios del siglo XX, abandonando el precedente de construcción del pasado y explorando nuevos materiales y tecnología en su trabajo. El movimiento se identificó en el momento de su máxima expresión en los años 20 y 30 del siglo XX. Un impulso decisivo fue dado por el CIAM, promovido por Le Corbusier, que fueron congresos internacionales donde se elaboraron muchas de las teorías y principios que luego se aplicaron a las diversas disciplinas. Características del movimiento moderno. Bruno Taut, arquitecto y publicista alemán, en su libro de 1929, resume las características del movimiento moderno en 5 puntos. El primer requisito en cada edificio es lograr la mejor utilidad posible. Los materiales utilizados y el sistema de construcción deben estar subordinados a este requisito primario. La belleza consiste en la relación directa entre el edificio y el propósito, las características de los materiales y la elegancia del sistema de construcción. La estética de todo el edificio es en conjunto, sin preeminencia de fachadas o plantas o detalles arquitectónicos. Como las partes viven en la unidad de las relaciones mutuas, la casa vive en relación con los edificios circundantes. El hogar es el producto de un acuerdo colectivo y social. Marco histórico referencial. Se considera a William Morris uno de los padres del movimiento, quien habría dictado los primeros principios de la renovación arquitectónica ya en el siglo XIX. Alrededor de 1900, varios arquitectos de todo el mundo comenzaron a desarrollar nuevas soluciones arquitectónicas en respuesta a las nuevas realidades sociales y a las nuevas posibilidades tecnológicas, factores que tuvieron un desarrollo considerable en la segunda mitad del siglo XIX. Los orígenes del funcionalismo se remontan a antes de la Gran Guerra, con el nacimiento de la industria y la consecuente decadencia de la artesanía. Desde finales del siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX, nos enfrentamos a lo que es útil para lo que es bello. La idea de rescatar el objeto de uso, sentido desde mediados del siglo XIX, se erige con el movimiento artístico más importante entre las dos guerras. 3 figuras serían prominentes en la arquitectura de los años 20. Le Corbusier, quien teoriza además de los 5 principios de hacia una arquitectura el concepto de la unidad de habitación. Ludwig Mies van der Rohe y Walter Gropius en Alemania con la Bauhaus, de los que ambos eran directores, la cual influyó en la escena arquitectónica internacional con sus proyectos y sus teorías del racionalismo. En los Estados Unidos nació el movimiento moderno con la Escuela de Chicago, donde se forman 2 generaciones de ingenieros y técnicos para la reconstrucción de la ciudad destruida por el incendio de 1871, quienes primero hacen un nuevo tipo de construcción, el rascacielos. Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright representarán la vanguardia y superarán la arquitectura de sus contemporáneos mirando a Europa, incluso se destacan y crean un estilo estadounidense. El movimiento moderno habría revalorado la cultura de la arquitectura y de la construcción, primero en Europa y América, creando un estilo internacional, y después de la Segunda Guerra Mundial, también en otros países como Japón, Brasil e India. La revolución del racionalismo habría sido tal que todo vínculo sentimental y ocasional con la estructura social, económica y productiva original se había perdido. Conformación de la sociedad humana. La burguesía se ha hecho con el poder y no ha dejado ningún vínculo entre los seres humanos que el vínculo económico, sustituyendo todas las libertades por la libertad de comercio. La revolución industrial obliga a tomar como sistema de producción el sistema burgués, para que así ningún país se quedara anclado al pasado, perdiendo poder tanto económico como político. Con esto, el campo es abandonado y las ciudades comienzan a expandirse, ampliando a miles de personas en los barrios proletarios. Esta clase social nace gracias a la burguesía y a su sistema económico, el proletariado, el cual se convierte en un apéndice de la máquina, recibiendo a cambio el mínimo para poder subsistir a cambio de su trabajo. La lucha se inicia por obreros aislados, que posteriormente se organizan creando así una lucha entre estas dos clases, una confrontación que hasta nuestros días sigue existiendo por parte de nuestro sistema socioeconómico. En 1789 nació la Revolución Francesa. Fue una revolución mundial con consecuencias imprevisibles, que dio golpe de gracia a las antiguas formas feudales de la sociedad y constituyó el germen de las futuras revoluciones. Desde Inglaterra se extendió la llamada Revolución Industrial, la mecanización de los procesos laborales por toda Europa. Esto condujo a la burguesía a una prosperidad inimaginable. Encontramos avances en medicina, química, física, en todas las ciencias, la invención del ferrocarril, el telégrafo y la dinamita. La corriente denominada racionalista era la que mayormente regía las mentes de las personas para finales del siglo XVIII. Esta consistía en que el conocimiento en el mundo real era con base en la razón, dejando de lado al empirismo. El positivismo
toma las ideas del racionalismo y las lleva a las reformas sociales y políticas, afirmando que el mundo real tenía que ser comprobado de una manera formal, y eso solo se llega a través de la ciencia. Mientras tanto, el romanticismo llegaba para contrarrestar al racionalismo, tratando de apegar al hombre a lo bello y sensible. Además, fue una respuesta a la arquitectura industrial, que se estaba generando edificaciones y urbanizaciones que no tenían estética alguna, pues con el rápido crecimiento generado por la revolución industrial, predominó la función por encima de la estética, no solo en la arquitectura, sino en varios aspectos de su vida. La posguerra de la Primera Guerra Mundial vio un cambio político, cultural, económico y social drástico en Europa, Asia, África e incluso en áreas fuera de las que estaban directamente involucradas. 4 imperios se derrumbaron debido a la guerra, se abolieron países antiguos, se conformaron nuevos, se volvieron a trazar los límites, se establecieron organizaciones internacionales y muchas ideologías nuevas y antiguas se afianzaron en las mentes de las personas. Algunos de los principales acontecimientos son: el Tratado de Sèvres fue el escenario de la firma de un instrumento jurídico entre los vencedores de la Gran Guerra y el Imperio Otomano, las principales potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, y de las denominadas potencias aliadas. El tratado pretendía plasmar una serie de acuerdos diplomáticos secretos firmados durante la guerra entre los diferentes estados de la Entente. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue una serie de levantamientos acontecidos en 1917 para derrocar al zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. La revolución bolchevique se produce como consecuencia de una serie de acontecimientos que afectan a Rusia debido a las pésimas condiciones en las que viven la mayoría de sus habitantes. El Partido Nacionalista Fascista. El fascismo es el nombre usado para definir la época de la historia italiana que transcurre entre 1919 y 1943, y sobre todo donde la marcha sobre Roma hasta la caída de Benito Mussolini de 1921 a 1943 fue un régimen autoritario del partido único, pero el Partido Nacional Fascista resultó estar profundamente dividido internamente y nunca tuvo un proyecto ideológico, político, económico y social unívoco. El fin de la Gran Guerra en 1918 suscitó una esperanza general en toda Europa. Los tratados de paz no habían solucionado correctamente las tensiones étnicas ni nacionales. El Partido Obrero Alemán. Al término de la Primera Guerra Mundial aparecieron partidos políticos que en sus inicios eran pequeños y variados. Cada uno de estos partidos pretendía traer la solución a una nación que había tocado fondo después de la derrota de la Gran Guerra. Uno de estos partidos era el Partido Obrero Alemán, o DAP, un partido de tendencias nacionalistas y que buscaba la restauración del orden antiguo del viejo régimen alemán. En una de sus visitas, Hitler llegó a una reunión del pequeño partido nacionalista de Drexler. Se sintió atraído por los ideales de aquel partido, por lo que se inscribió. Sus dotes como orador político y la influencia que ocasionaba en sus compañeros lo favorecieron, por lo que no tardó en hacerse líder del naciente partido. Y, finalmente, el desarrollo económico en los Estados Unidos durante los años 20. La primera revolución industrial fue la que afectó a los textiles, metales y conservas en el siglo XIX, e hizo de Estados Unidos una de las naciones más ricas y desarrolladas del mundo. Además, frente a la ruina de las principales potencias de Europa tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó una segunda revolución industrial. El auge económico de Estados Unidos en los años 20 surgió también gracias a la aplicación de nuevos métodos de producción, el desarrollo en todas sus áreas productivas, la gran capacidad de vender al exterior y la posibilidad de realizar operaciones financieras. Durante esta época, nuevos métodos de producción como el Taylorismo, un sistema de producción industrial que Frederick Winslow Taylor instauró a principios del siglo en Estados Unidos mediante la optimización de los medios laborales, es decir, nuevas máquinas que ahorraban tiempo de trabajo. Período de entreguerra. Con este nombre se conoce la etapa histórica comprendida entre 1918, año en que se firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y 1939, fecha en que comienza un nuevo conflicto internacional. La paz que se restableció tras 4 años de conflicto mundial dio paso a una década de optimismo generalizado y crecimiento económico basado en la reapertura del comercio internacional. Las causas más importantes del surgimiento de la Gran Depresión de los años 30 fueron el exceso de producción, que no podía ser absorbida por un mercado de bajo poder adquisitivo, y la gran especulación existente en la bolsa. Solo en Estados Unidos se diseñó una política que se tradujo en una verdadera recuperación económica, el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt. A grandes rasgos, el objetivo de la nueva política económica estadounidense consistió en buscar el equilibrio entre la iniciativa privada y el control estatal de la industria, el comercio y las finanzas. Las desigualdades sociales se acentuaron, dando lugar a una masa de desempleados, sin posibilidad de afrontar su situación económica y vital. Aquellos que conservaron el empleo se beneficiaron en cierta manera de la bajada de los precios, pero la inmensa mayoría de la población activa se empobreció. Las organizaciones caritativas se multiplicaron por doquier, tratando de paliar el desastre. En Europa y Estados Unidos se sucedieron las marchas contra el hambre. Fenómenos como el alcoholismo, la delincuencia o el racismo se agudizaron. Allí, donde había minorías étnicas, se las persiguió de manera más o menos encarnizada, como sucedió con los negros de Estados Unidos o los judíos en Alemania. La Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo. Se le considera la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos: el continente europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, conocidos como los países aliados y las potencias del eje, así como de los países involucrados voluntariamente o las fuerzas, en un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y población civil. Se inició el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invadió Polonia. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña, estos dos estados le declararon la guerra a Alemania. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética invadió Leonia, Lituania, Estonia, Finlandia y el este de Polonia. La guerra en Europa llegó a su fin en mayo de 1945, cuando las fuerzas aliadas ocuparon Berlín y consiguieron la rendición de Alemania, luego del suicidio de Hitler. En Oriente, el conflicto bélico finalizó en septiembre, luego de que Estados Unidos arrojara bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Causas. La Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas que pueden resumirse en las siguientes. Los términos del Tratado de Versalles. La rendición de Alemania y sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial les impulsó un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, que les impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército, les arrebataba el control de sus colonias africanas y les imponía una deuda implacable con los países victoriosos. El surgimiento del fascismo. Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia aprovecharon el descontento popular y construyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando la recuperación de las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales. Las tensiones chino-japonesas. Aprovechando en 1932 la debilidad que la Guerra Fría había dejado entre comunistas y republicanos en China, Japón inició una segunda guerra sino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos. La invasión a Alemania de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Australia y parte de Checoslovaquia sin que hubiera mayores conflictos, cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el terreno polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. División de Alemania. Una vez derrotada, Alemania su territorio pasó al control de países aliados y de la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas: la República Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la República Demócrata Alemana, con un sistema comunista y bajo administración soviética. Surgimiento de nuevas tecnologías. Tecnologías hoy comunes como la televisión, las computadoras, el sonar o la guerra atómica deben su descubrimiento a esta guerra. Descolonización. La pérdida del poder político y económico de Europa llevó a la pérdida del control de sus colonias en el tercer mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. Pérdidas humanas. La muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles, indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, económico y cultural que tuvo lugar entre 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El eje del conflicto fue la pugna entre los modelos de organización política, social y económica de las dos superpotencias surgidas luego de la Segunda Guerra Mundial. El término Guerra Fría fue acuñado por el escritor inglés George Orwell. Utilizó ese nombre porque fue una guerra subsidiaria, donde todos los rivales no se enfrentaron de manera abierta ni tomaron acciones bélicas directas el uno contra el otro. Por el contrario, se enfrentaron indirectamente, interviniendo en los conflictos de terceros países, en los que cada potencia apoyaba a una facción diferente. Es considerado como uno de los conflictos centrales en la historia contemporánea que cambió para siempre el balance internacional de poderes y dejó una huella permanente en la configuración política, económica, social de regiones enteras. Ya en los últimos años de la década de 1980, su capacidad de inyectar recursos e influencias en las naciones socialistas del este de Europa había sufrido numerosos embates. Además, muchos de sus antiguos aliados ideológicos comenzaron de un modo u otro la transición hacia un libre mercado. Muchas de las naciones que conformaban la URSS comenzaron sus respectivos procesos de independencia, desmembrando la nación luego de 73 años de existencia. El capitalismo emergió triunfalmente de la Guerra Fría, así como la cultura norteamericana. Causas. Alguna de las causas fue la decisiva participación de la URSS y de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, apuntándole al bando aliado. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.
La ambición de los dirigentes de Estados Unidos y la URSS de extender su ideología y su modelo de organización política, económica y social en todo el mundo son una de las principales causas que llevaron al punto de la Guerra Fría. Consecuencias. La polarización del mundo en dos bloques, el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en la persecución de los dirigentes de la izquierda en varios países del occidente y en la proscripción de los partidos no comunistas de la URSS y los países del bloque oriental. En Estados Unidos cobró fuerza el macartismo, una especie de caza de brujas, durante la cual se hicieron acusaciones de traición a la patria sin ninguna consideración a los derechos legales de los acusados. La represión por parte del Pacto de Varsovia, del cual intentó deponer a los gobiernos títeres de Moscú, como ocurrió en Hungría en 1946 y en Checoslovaquia en 1968. La desmesurada injerencia de Estados Unidos en la política interna de los países americanos y su apoyo a golpes de Estado que derrocaron a gobiernos izquierdistas como el Salvador Allende en Chile en 1973. La acumulación de armas en los países satélites de las grandes potencias, que luego de la Guerra Fría se utilizaron en guerras civiles o fueron redirigidas a organizaciones guerrilleras. Y por último, el desarrollo de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales como consecuencias de la amenaza permanente del estallido de una guerra nuclear. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Esperamos que la información haya sido de su agrado y que les haya quedado claro el tema. A continuación les dejamos las referencias bibliográficas.